Saludo a los que se fueron sumando y espero que Dios nos ayude en este tiempo. Lo queremos compartir. Seguimos con el estudio en el libro de Primera de Juan. Estuvimos viendo algunas características aquí, como el que dice, ¿no? Principalmente eso es algo que destaca la epístola de Primera de Juan, entre las palabras y los hechos. Y esta es una epístola que si uno la ve de una forma negativa, puede pensar que es abrumante, porque uno se siente expuesto todo el tiempo al leer el texto, viendo cómo uno es acusado todo el tiempo, porque uno ve sus faltas, ve que está muy lejos de la perfección, que uno sigue pecando, entonces uno se puede sentir frustrado si ve esta epístola como una lista de cosas que uno debe cumplir para llegar a ser. Y no es así, es un llamado a no pecar, es un llamado a vivir en santidad, en comunión con Dios, pero es una epístola de ánimo, porque una y otra vez nos habla de la justicia de Cristo, del perdón de nuestros pecados, de la efectividad de su sangre, de su intercesión por nosotros, de cómo Él aboga por nosotros. Entonces, la epístola nos trae consuelo, nos trae ánimo, y al mismo tiempo es una exhortación a vivir por aquel que vivió y murió por nosotros, que mostró su amor siendo la propiciación de nuestros pecados. Entonces, es ese ánimo a que ese amor de Cristo nos constriña a vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Entonces, no solamente nos da ánimo, consuelo y nos exhorta, sino que también es una epístola de advertencia, para que nosotros no seamos engañados con una falsa religión, con el espíritu del anticristo, como también vimos en el mensaje anterior del capítulo 2, que hay muchos anticristos. Entonces, para no ser engañados, se nos expone la verdad y se nos muestra la realidad de que el que dice, hace, el que dice, vive, ¿no? Entonces, uno mira la epístola y tiene que tener en mente estas cosas, tiene que tener en mente la verdad de Dios, la verdad de Dios que nos describe la persona y la obra de Dios. Eso nos lleva a ver la obra de Cristo, que como dice Juan en esta misma epístola, el capítulo 5, versículo 20, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, hablando de Jesucristo. Entonces nos muestra a Dios por medio del Hijo, podemos ver al único Dios verdadero, y también lo vemos en la obra del Espíritu Santo, sabiendo que los tres son uno y que son iguales en todo. Entonces a veces uno piensa que el Espíritu es como algo menor, que no, hermanos, es exactamente la misma persona de la Trinidad, y comparte absolutamente todo con el Padre y con el Hijo. Entonces esta obra es una obra de ánimo en nosotros. Se nos hace pensar en esta verdad revelada por medio del Evangelio, sobre el carácter de Dios, sobre la obra de Dios en la vida de cada uno por medio de Cristo, sobre lo que es la verdadera comunión. Andar en comunión no se condice con andar en tinieblas. Entonces, si hay tinieblas no hay comunión, porque Dios es santo, santo, santo. Nos recuerda el mandamiento principal, el hecho de que el amor a Dios es la obediencia a los mandamientos, se ve a lo largo de la epístola, y este mandamiento principal que resume, porque en este mandamiento se cumple toda la ley, como dice Romanos 13, el amor al prójimo. Entonces nos manda a amar a los hermanos y nos muestra que si amamos al que engendra, amamos al que ha sido engendrado por él. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos, a la familia de la fe, a los hijos de Dios, y esa es una prueba de la obra de Dios en nuestra vida, algo que se condice con la verdad. Entonces se nos llama, como vimos en el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces no solamente puede decir, no, yo permanezco en Cristo, sino que permanecer en Cristo es andar como él anduvo, y eso vamos a hablar hoy. Por eso él llama a la iglesia a estar atenta. Recuerden que él le habla a toda la iglesia, le habla a los hijitos, le habla a los padres en ese sentido espiritual, a los que están
en la enseñanza, los que están guiando la iglesia, y también a los jóvenes, aquellos que están poniendo por obra la palabra, aquellos que están venciendo al maligno con el escudo de la fe y la espada del Espíritu, aquellos que están obrando y sometiéndose a Dios y así resistiendo al diablo para que huya vencido de nosotros. Y entonces le habla a la iglesia y les dice, bueno, dejen el mundo atrás, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Eso nos lleva a ver un contraste entre los que se conducen como el mundo dice y los que se conducen como Dios dice. Y este contraste es muy claro. Hay que dejar el mundo atrás, los afectos en el mundo, la forma de pensar del mundo, actuar como el mundo. Bueno, todo esto lo vimos en mensajes anteriores y necesitamos tenerlo en mente para lo que sigue. El mundo tiene que quedar atrás y como dice el versículo 17 del capítulo 2, el mundo pasa. Todo lo que este mundo hace, dice y promueve, el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera familia. Cristo dijo, ¿quién es mi padre o mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de Dios. Ellos son. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que tienen a Cristo morando en ellos, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, esa obra se ve en las acciones, en la forma de vivir, en la conducta que da testimonio de nuestra fe, no solamente las palabras. Y así nos lleva, pensando en esto, pensando en esa dicotomía de vida, donde uno dice, bueno, dice que cree en Dios, pero al mismo tiempo vive como el diablo. Dice que cree en Dios, pero vive según el estándar del mundo. Dice que cree en Dios, pero sigue pecando deliberadamente, y aunque sabe que es pecado, dice, no, yo estoy bien con Dios, Bueno, eso no es un verdadero cristiano, según la Escritura, y es más, lo lleva al punto de hablar de muchos anticristos, de aquellos que no solamente niegan a Dios, se oponen a Dios, a la verdad de Dios, porque Dios dice una cosa, y ellos dicen ser cristianos, pero hacen otra. Entonces él es el espíritu del anticristo. Y al mismo tiempo, se ponen en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque al decir ellos que Dios está equivocado en su verdad, al mostrarlo con su vida, obviamente no lo dicen abiertamente, sino que lo niegan con sus hechos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice Tito capítulo 1. Entonces, con sus hechos están diciendo que Dios no es Dios y se están poniendo ellos en el lugar de Dios. Dicen, no, si quieren saber la verdad, me tienen que escuchar a mí, porque esta es la verdad de la vida, yo tengo la experiencia, yo tengo esto, aquello, lo otro, yo sé esto no es pecado, pero Dios dice que es pecado. Entonces, dice que le hacen a él mentiroso y la verdad no está en ellos. Entonces, muestra que ese es el espíritu del anticristo y las personas que se conducen de esa manera, de entre ellos se va a levantar aquel hombre inicuo que el Señor va a destruir con el resplandor de su venida, como vimos en el mensaje anterior. Y el texto dice, salieron de nosotros. Y por ahí más apropiadamente, salieron de entre nosotros. De entre nosotros. Ahora cuando dice salieron de nosotros, está hablando de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de esa iglesia universal, ¿no? Donde están todos los redimidos de todos los tiempos. Y salieron, no está hablando de que salieron de tal o cual edificio o de tal o cual denominación, sino que salieron de la verdad. Estuvieron andando entre los que predican y practican la verdad, pero en un momento no pudieron ya más resistir la confrontación con su pecado y el hecho de que eso no sea acorde a lo que ellos dicen que es la verdad, y salen en busca de su propia verdad. Maestros que van tras su propia concupiscencia. Y dice el texto, si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y esa permanencia, que es lo que vamos a ver hoy, esa permanencia en la verdad que había sido anunciada desde el principio, en el Evangelio de Jesucristo. No estar de acuerdo con tal o cual persona o con tal o cual pastor o denominación, sino estar de acuerdo y acorde con el Evangelio de Jesucristo. Acuerdo con Dios a la luz de la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso dice, si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. A pesar de las dificultades o de los problemas que pudiera haber, como hay en todos lados, habrían permanecido. ¿Por qué?
porque hubieran hecho las cosas como Dios manda, hubieran buscado arreglar las cosas como Dios manda, hablar con el hermano como Dios manda, glorificar a Dios haciendo lo que Dios manda, evitando toda contienda, siendo pacificadores como Dios manda, buscando en todo lo que dependa de ellos estar en paz con el otro como Dios manda, etcétera, etcétera. Entonces, al no querer hacer todas esas cosas, salieron, se van, se alejan, porque no pueden resistir la verdad ni lo que demanda el Evangelio de Jesucristo. Por eso el texto dice, habrían permanecido con nosotros. Y eso vamos a ver hoy, ¿qué es permanecer en Él? Y para eso quisiera que leamos el versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan. Ese va a ser nuestro texto clave en este día. Primera de Juan 2:28. Y dice así el texto, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a ver este tema, permanecer en Él, y nos ayuda a permanecer y andar como Jesús anduvo. Oremos. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, por su obra redentora que nos permite hoy estar ante tu presencia, que nos da la confianza, la certeza y la seguridad de que nos escuchas y de que contestas lo que pedimos conforme a tu voluntad. Te quiero rogar, mi Señor, que nos estés guiando en este tiempo. Sabemos que la obra de edificación solamente la puedes hacer tú, que solamente tú puedes dar el crecimiento. Y Señor, reconocemos esto, sabemos que te necesitamos, que las cosas no son de acuerdo a lo que pensamos o que nos parece a nosotros, sino que son acorde a tu verdad, y eso queremos pedirte, Señor, que nos permitas ver tu palabra tal como es, ver tu verdad, que abras nuestro entendimiento, que nos enseñes, porque eres el único que puede llevar la verdad al centro de nuestro pensamiento, nuestro corazón, y hacernos crecer al confrontarnos con nuestro pecado para dejarlo y ser como Cristo, y así dar fruto para su gloria. Te ruego, Señor, que nos ayudes para que de esa forma podamos permanecer andando como Él anduvo, haciendo tu voluntad y dándote la gloria en todo, comprobando siempre lo que te es agradable a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Te ruego que me des sabiduría de lo alto y que me ayudes en este tiempo para ser fiel a tu mensaje, a tu palabra, y así ser de ánimo, de bendición y edificación para tu pueblo y llamar a los que no te conocen a ti. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, habíamos quedado en el versículo 20, que, bueno, lo vimos también, pero es importante porque no corta aquí, sino que la epístola sigue. Y para lo que estábamos viendo, vimos en el 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, el 20 hace un contraste que es muy claro, porque está hablando de los que salieron, de los que no permanecieron en la verdad, de los que no permanecieron en Cristo, y dice, bueno, ellos salieron de nosotros, y dice, no permanecieron. Y cuando hace el contraste, es un contraste con respecto a permanecer, porque uno dice, bueno, ellos salieron, pero le está hablando a los que quedaron, a los que están permaneciendo. Y el contraste es que ellos salen porque no son del Señor, pero dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, muestra qué es lo que nos mantiene. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, hermanos, para que nuestro corazón no se llene de orgullo ni nos jactemos. Dice, ¿qué es lo que nos mantiene? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos retiene en Cristo?
¿Qué es lo que nos hace perseverar cada día? ¿Qué es lo que hace la diferencia? O sea, ¿qué es lo que nos distingue? Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, no tiene que ser esa razón en nosotros. No tenemos que pensar que nosotros fuimos más inteligentes o que somos más fieles o que entendimos mejor la verdad o que comprendemos mejor algunas doctrinas y por esa razón no nos hemos alejado. No, 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 esa no es la razón. La única razón es que en nosotros está la unción del Santo. La única razón es que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Esa es la única razón. Dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces no es un camino de nuestra justicia, es un camino en el cual nosotros estamos por la justicia de Cristo. Y esa justicia cubre todas nuestras torpezas. Entonces, aunque seamos torpes, aunque seamos duros muchas veces, si permanecemos en el camino, si permanecemos en Cristo y en la verdad, es nada más que porque Cristo nos está sosteniendo. Es nada más que por la gracia de Dios. El contraste bien marcado con los que salieron, hermanos, es la unción del Santo y el conocimiento de la verdad a causa de ella, o sea, a causa de la unción. Esa unción del Santo, hermanos, es el Espíritu Santo en nosotros, como mencionaba antes. Ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado, Dios mismo en nosotros, dice, el que guardare mi palabra y el que amare al Padre, el Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, el Padre, el Hijo vienen a hacer morada en nosotros en la persona del Espíritu Santo y Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la garantía, es la prenda, es el anticipo y es la seguridad de nuestra salvación. Y esto ocurre en el momento de nuestra salvación, no es algo que ocurre en el tiempo, algo que obtenemos después, algo que logramos, algo que ganamos, no es una experiencia aparte, no se trata de eso, mis hermanos, sino que se trata de una obra soberana de gracia de Dios en el día que nosotros le conocemos a Él. Si me acompañan por un momento a la epístola de 2 Corintios, el capítulo 1, segunda epístola a los Corintios, el capítulo 1, leemos ahí en el versículo 21 y 22, dice así, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, Dios nos ha sellado, confirma nuestra unión con Cristo a través de ungirnos, a través de darnos el Espíritu Santo. Y nos lo da, como dice aquí, como las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si avanza un poquito en 2 Corintios al capítulo 5, que está hablando de el cuerpo glorificado, cuando este cuerpo terrenal se deshiciere, vamos a recibir un edificio no hecho de mano, sino un cuerpo glorificado, y dice, fíjense, la garantía de esto en el versículo 5 es, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otra vez, hablando de esa palabra arras. Y si me acompañan un poquito más adelante al libro de Efesios, el capítulo 1, Efesios el capítulo 1, fíjense el versículo 3, dice así, en él también vosotros, y ese en él, en Efesios, la mayoría de las veces encontramos en él, está hablando de lo que Dios hizo en nosotros en Cristo. Entonces en él fuimos escogidos, en él fuimos predestinados, en él fuimos adoptados, en él somos aceptos, en él somos coherederos, bueno, en él tenemos todas las riquezas, en él, siempre en él. Y dice que en él, el Padre nos puso en él, dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hace poco veíamos en Apocalipsis 7,
como dice, deténganse antes del juicio de la destrucción, hasta que hayamos sellado a todos los escogidos de Dios. Bueno, ese sello del que habla, es este sello, mis hermanos, lo que nos distingue, es lo que hemos recibido por gracia del Espíritu Santo, lo que Dios nos ha dado en su gracia. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ese anticipo que nos ha dado, esas arras, esa parte de nuestra herencia, es Dios morando con nosotros. Ese sello que no puede ser quitado de nosotros, ese sello, si me permite la expresión, indeleble, que no puede ser borrado de nosotros, es el Espíritu Santo. Es el certificado de propiedad que el Señor tiene sobre nosotros porque Él nos ha comprado con sangre. Entonces, la única distinción que tenemos es la gracia de Dios derramada en nosotros el día de nuestra salvación. El sello, como decía recién, del Espíritu Santo que muestra que nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo. Entonces, ese pero, ¿no? Ellos salieron, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Él es el que nos guarda y nos sostiene a pesar de nuestras torpezas, mis hermanos, y solo por eso nosotros también no salimos con los que salieron. Esa es la realidad. Esto es un golpe, diría yo, mortal al orgullo religioso. Es un golpe mortal al orgullo personal, a la jactancia propia de que uno sabe, de que uno es, de su propia justicia, de su propia fidelidad, de las cosas que ha hecho, de cómo uno fue y encontró al Señor. Esto es un golpe mortal y muestra que todas esas cosas no son sino basura. Es como cuando dice el apóstol Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las tengo como pérdida, y aún las he puesto por basura, para sacar afuera. ¿Para qué? Para ser hallado solamente en la justicia de Cristo, para abrazarme solamente a su justicia. Entonces es solo por su justicia, solo por su obra, sellado con el Espíritu Santo, que nosotros no salimos. Entonces nos muestra que no hay mérito alguno en nosotros que todavía estemos en pie y que estemos permaneciendo, sino que es una obra de Dios. ¿Y cómo se ve esa obra? Por nuestras acciones, por la forma en que vivimos, por la forma en que nos conducimos. Y claro, uno va a decir, bueno, pero yo muchas veces todavía peco. Es cierto, y por eso hablé al principio del consuelo que nos lleva a poner siempre la mirada en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando reconocemos el pecado y vamos a Cristo, volvemos a encontrar el perdón de nuestros padres, porque Cristo ya llevó el castigo y ya pagó por esa deuda. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, nos anima. Sabemos que somos torpes en cuanto al pecado, sabemos que tropezamos, pero no nos caemos porque Él nos tiene de la mano, mis hermanos. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos está guardando, el que nos está llevando, el que nos está guiando, y Él es nuestro Dios que nos va a guiar no solamente aquí, sino por toda la eternidad, nos va a guiar más allá de la muerte. Él es nuestro Dios, y Él es el que nos va a sostener y el que nos va a guardar hasta el fin. Por eso el que persevere hasta el fin será salvo, porque esa es la prueba de que no era falso, porque Dios va a guardar a los suyos hasta el final, sin que apostaten contra Él, sin que se aparten de Él, sin que se vayan de Él, sin que lo nieguen con sus vidas al Señor. Entonces, no somos mejores que nadie. Y eso nos tiene que quedar claro. No somos mejores que nadie. Tendríamos que mirar cuando pasan esas cosas y mirarlas con temor y decir, Señor, ten misericordia, que no ocurra. No pensemos, bueno, ese fue, pero ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no vio esto? ¿Cómo no entendió aquello? ¿Cómo no? No, hermanos, no puede pasar eso en nosotros. Tiene que salir ese pensamiento y saber que nuestra dependencia tiene que ser totalmente de Dios, de su gracia, de su misericordia y de su justicia. Por eso, cuando va al versículo 21, unido con el 20, dice el final del 20, y conocéis todas las cosas. Y el 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y ninguna mentira procede de la verdad.
Entonces, lo que él está diciendo acá, bueno, esto no es para ignorantes. Quiere decir, yo no los estoy tratando de ignorantes con lo que les estoy diciendo, no estoy tratando de que no saben nada, al contrario, les estoy hablando estas cosas porque ustedes las conocen, porque ustedes conocen la verdad y saben que la verdad no engendra mentira. Cuando yo les digo estas cosas es porque esto es lo mismo que lo que dice Juan, ¿no? Inspirado por Dios. Es lo mismo que ya les hemos predicado, lo mismo que ya les hemos anunciado, no le estamos diciendo nada nuevo. Entonces ustedes saben, conocen la verdad, saben que no hay comunión entre la verdad y la hipocresía, saben que eso no es un testimonio de Dios en la vida de nadie. No se puede estar bien con Cristo y con Belial. No se puede. Entonces no puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga. Y por favor, hermanos, entendamos bien el texto, porque esto tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la fuente, con la intención con la cual se hacen las cosas. Nosotros no juzgamos intenciones, como dijimos el primer día, hay que mirar hacia adentro y ver con qué intención nosotros hicimos lo que hicimos y dijimos lo que dijimos. Ver la nuestra, no tratar de juzgar la intención del otro, porque si el otro está en pie es por la justicia de Cristo. Entonces nosotros no juzgamos a nadie, sino que nos examinamos a nosotros mismos, para nosotros mismos no ser de tropiezo juzgando a nadie, ¿verdad? Tenemos que honrar a Dios. Entonces, esta verdad del Evangelio nos enseña que no hay comunión entre la verdad y la hipocresía. Entonces, él lo que les está diciendo a los hermanos es: acuérdense lo que ustedes aprendieron desde el principio. El texto dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. O sea, les estoy escribiendo porque ustedes son hijos de Dios, ustedes conocen la verdad. Ustedes van a entender lo que les digo porque el Espíritu Santo está en ustedes y Él les va a enseñar la verdad. Y Él les va a recordar la verdad, les va a recordar la enseñanza de Cristo. Es por eso que les escribo. No es que les estoy escribiendo para que ustedes se conviertan, sino para que ustedes se animen, para que tengan consuelo y para que, como dice el versículo 1 del capítulo 2, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que vean venir el peligro, sean advertidos y se escondan y huyan del peligro, para que huyan del pecado. Es por eso que les estoy escribiendo. ¿Y por qué? Porque ustedes lo saben. ¿Y qué más? Bueno, ustedes tienen la capacidad de huir del pecado, porque el Espíritu Santo está en ustedes. La unción del Santo está en ustedes. Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. Y por ese sello, por esa obra del Espíritu Santo, ustedes pueden huir del error, pueden discernir el engaño del error. Por eso les estoy escribiendo, por eso digo que también esta es una epístola de advertencia, no solamente de ánimo, de consuelo y de exhortación, sino también de advertencia. Acuérdense lo que aprendieron desde el principio, como dice aquí. Si la conducta, si la forma de hacer las cosas, si la enseñanza de las personas no condice con la verdad, entonces no viene de Dios. No viene de Dios, no hay mucho para buscar. Si la forma en que la persona vive, si la forma en que hace las cosas, en que se conduce para tratar las cosas en sus negocios personales, en sus relaciones familiares, en la iglesia con los hermanos, si la forma en que se conduce no es acorde a la verdad, ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque la verdad es una sola, no cambia. Y el Hijo de Dios no es perfecto. No es perfecto. Y comete errores, pero no los practica. No se endurece en esos errores y dice: bueno, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. No se endurece yendo contra la verdad y diciendo: bueno, sí, yo sé que eso es así, pero yo hago las cosas diferentes. No pasa eso. Hermano, yo vengo de una comunión de iglesias donde hablaba con un pastor y le digo: pero si hay tal problema con el hermano, hay que ir a hablar con el hermano y hacer las cosas como Dios manda, hablar con él para restaurarlo. Y este pastor me dice: sí, yo sé que es así, que eso dice la Biblia, pero en nuestra comunión nosotros hacemos las cosas diferentes. Le dejamos de hablar, lo dejamos a un costado hasta que se pudre y se vaya solo. Increíble, ¿verdad? Pero eso no viene de Dios. No es la forma de conducirse. Entonces, si la conducta, la forma de hacer las cosas,
si la enseñanza que dan, porque eso mismo que acabo de decir, termina siendo una enseñanza, a veces no una enseñanza directa desde el púlpito, pero sí una enseñanza de vida, una enseñanza en los seminarios cuando habla de la tarea pastoral, increíble, pero esas cosas se enseñan. Entonces, cuando dicen esas cosas que no condicen con la verdad, bueno, eso no viene de Dios. Si murmuran, si son contenciosos, o sea, no solamente se contentan con murmurar, sino que además van a la contienda, van al debate, van a la discusión. Ese no es el espíritu del Señor. El espíritu del Señor no es contencioso, al contrario, es pacificador. Busca terminar la contienda, no mantenerla, no sostenerla. Si sus palabras y las cosas que hacen, que dicen, dividen a los hermanos, dividen a la iglesia, si estas personas guardan rencor en su corazón, si niegan que esas cosas sean pecado, ¿cómo se niega que eso es pecado? Porque lo hacen y después dicen, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien. Sí, yo no arreglo las cosas, no trato las cosas como Dios manda, o sea que estoy desobedeciendo, estoy en pecado, pero dicen, yo estoy bien con Dios. Están negando la verdad, están negando a Dios, están negando que eso sea pecado y como dice el capítulo 1, le hacen a Dios mentiroso y la verdad no está en ellos. Entonces la forma de vida es muy reveladora, la forma de conducirse, la forma de tratar las cosas es muy reveladora de lo que hay en el corazón. Por su fruto los conoceréis. Si dicen que ellos están bien, están negando al Hijo y al Padre. Porque nosotros conocemos al Padre por medio del Hijo, vamos a ver enseguida. Conocemos al Padre por medio del Hijo. Y el Hijo vino para terminar con el pecado. Y para que nosotros conozcamos al Padre. Entonces, si Él vino para terminar con el pecado, nos hizo verdaderamente libres. Y ya no estamos sometidos a la esclavitud del pecado, o sea, no estamos obligados a pecar. Y si después de eso pecamos voluntariamente, como también dice Hebreos 10, no queda más sacrificio por el pecado. Entonces estamos negando al Hijo, y sin el Hijo no podemos conocer al Padre. Entonces estamos negando al Padre. ¿Se da cuenta? Es ahí a donde apuntan. Son mentirosos y la verdad no está en ellos. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Pablo dice en 2 Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Usted se imagina haciendo algo contra la verdad? Ir contra la verdad es ir contra Dios. Nada podemos contra la verdad. Si Dios dice que algo es así, es así. ¿Recuerdan cuando vimos en el otro mensaje, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Hermanos, a la ley y al testimonio, y si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si una persona no puede justificar sus acciones, sus decisiones, o lo que dice que es la voluntad de Dios con la Escritura, entonces, hermanos, tiene que dudar de esas palabras. Porque al único que le creemos sin ver, mis hermanos, por fe, es a Dios. Y las cosas tienen que estar acorde a la Escritura, y si no están acorde a la Escritura, entonces no les ha amanecido. Dios es muy claro, mis hermanos. Y nosotros debemos ver esto con compasión, con amor, con misericordia. Porque en tal caso, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de Cristo. Una y otra vez, incansablemente. Cada vez que tengamos oportunidad, tratar con misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y si son de Dios, bueno, ese pecado va a salir, se va a corregir. Entonces tratamos con amor, con misericordia, pero tratamos las cosas haciendo las cosas como Dios manda. Y cuando Dios dice basta, es basta. Se terminó. Porque nada podemos hacer contra la verdad, nada podemos contra la verdad, sino que la obra se hace por la verdad. No hay nada, mis hermanos, en la obra de Dios. Y cuando digo la obra de Dios no estoy hablando en la iglesia, aunque es el cuerpo de Cristo, pero a veces uno piensa en la obra de Dios como la iglesia en tal lugar, cuando se reúnen. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo todo el tiempo donde estamos. Cuando nos congregamos somos el cuerpo de Cristo congregado, pero cuando estamos en nuestras casas, en nuestra vida diaria, somos el cuerpo de Cristo también, digregado, no congregado, pero somos el cuerpo de Cristo. Y la obra de Dios, esa obra que Él dice que empezó en nosotros, la buena obra, y la va a terminar hasta el día de Jesucristo, la obra de Dios, en esa obra de Dios, hermanos, no hay nada que justifique hacer o decir algo que sea contrario a la verdad.
nada puede justificar en la obra de Dios, en la obra que Dios hace en nosotros, ninguna situación, ninguna circunstancia, ningún ataque, ningún mal momento va a justificar que hagamos algo en contra de la verdad. Todo lo que Dios hace en sus hijos, en su iglesia, lo hace por la verdad, lo hace por su verdad, lo hace por Cristo. Por eso es que dice 1 Pedro 4 que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, todo tiene que ser hecho por la verdad, todo tiene que ser hecho por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, como ya dijimos, la palabra, el Espíritu, entonces tiene que ser hecho a través de la verdad de Dios. No lo podemos hacer por nuestras propias ideas. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 3. Santiago, el capítulo 3. Fíjese este pasaje, versículo 13. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Este es un texto que ya vimos. Ahora avanzamos al 14, dice así: pero, en contraste ¿a qué? En contraste a la buena conducta y la sabia mansedumbre. Recuerde que la mansedumbre, del término griego praotes, significa poder en sujeción. El poder en sujeción. Esto es un fruto del Espíritu Santo, es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esa mansedumbre, cuando dice sabia mansedumbre, no viene de nosotros. Esa es la mansedumbre que es un fruto del Espíritu Santo, que cuando hay una situación difícil y nosotros podríamos tomar las cosas en nuestras manos y resolverlas a nuestra manera, como el mundo hace, como el mundo dice, esa mansedumbre del Espíritu Santo hace que ese poder se sujete a Dios voluntariamente. Yo podría tomar las cosas en mis manos, pero para honrar a Dios no lo hago. Entonces eso lleva a una conducta, como dice aquí, a una buena conducta con obras que se hacen en sabia mansedumbre. Como diría Cristo en el Getsemaní, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Voluntariamente, con mansedumbre. Pero el contraste dice: si tenéis celos amargos y contención en el corazón, y acá otras versiones, otras traducciones dicen envidia amarga en el corazón, cuando uno está queriendo lo que el otro es, lo que el otro tiene, lo que el otro hace, etc. Cuando uno quiere la razón, es una envidia amarga. Y es una envidia amarga porque se clava en el corazón y echa una raíz bien profunda. Y entonces esa raíz amarga todo, mis hermanos. Como también nos enseña Pablo, inspirado por Dios, en Efesios 4, cuando habla de quitar toda amargura y todo lo que esto conlleva. El rencor, la falta de perdón, el cerrarse, la tristeza, la pérdida del gozo, bueno, todo lo que esto conlleva, la amargura, ¿verdad? Entonces, dice: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, querés ir al frente, ir al choque, ir a dividir, a contender, dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces el contraste es: si no hay buena conducta, no hay sabia mansedumbre, y hay celos amargos y contención, no vayas contra la verdad. Por eso dice: pero no os jactéis, hablándoles a todos de lo justo que es que te sientas y actúes así y que tenés la razón. Entonces uno se jacta, miente contra la verdad, porque le dice a todos: no, mirá, yo hice esto, sí, yo sé que estuvo mal, pero tengo mis razones. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Nada justifica hacer algo malo o reaccionar mal. Nada. El Hijo de Dios no tiene que reaccionar así. Tiene que llevar eso sujeto a la obediencia a Cristo. Entonces empieza a jactar y a mentir contra la verdad, porque le dice a todos: mirá, lo que yo estoy haciendo es justo, entre comillas lo digo, ¿no? Es justo porque a mí me hicieron esto, o porque están diciendo esto, pero yo sé que no es así, o porque ahí están enseñando error, entonces ahora yo voy a actuar como actúan los que andan en error. Irónico, ¿no? Es irónico. Pero la mayoría de los que acusan el error actúan en error.
y no actúan en amor y en verdad como la palabra enseña. Entonces dice, no se jacten, porque es añadiendo pecado sobre pecado sobre pecado. Es un pecado arriba de otro pecado arriba de otro pecado, y al mismo tiempo dice, no, pero yo estoy bien, estoy en comunión con Dios. Yo estoy bien. ¿Ves? Mentirosos. Están mintiendo contra la verdad y no están en comunión con Dios, porque están en pecado. Y la comunión con Dios no es en tinieblas, sino que es en la luz. Entonces, todo está alineado, hermanos, acá en el texto. Dice Santiago también, ni mintáis contra la verdad. O sea, la conducta, la vida y las acciones son una mentira contra la verdad de Dios, porque no reflejan la verdad de Dios. Es falsedad. Y sigue diciendo, bueno, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo estoy bien con Dios. ¿Y por qué te conducís así? ¿Por qué reaccionás así? ¿Por qué actúas así? Miren, hermanos, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale, como vimos también hace poco. No es lo que entra en el hombre, es lo que sale lo que contamina. Porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, de ahí sale el enojo, la ira, la maledicencia, las contenciones, todo sale dentro del corazón. Por eso, mis hermanos, no le podemos echar la culpa a nadie de las cosas que hacemos. A veces pasa algo y nosotros reaccionamos, y cuando reaccionamos, lo único que pasó es que se volcó el vaso y salió lo que había dentro. La situación llevó a mostrar lo que había dentro del corazón. Y si uno es un hijo de Dios, cuando ve eso va a decir, Señor, perdona mi pecado, también moriste por esto. Oh Señor, límpiame de esta maldad, yo no puedo vivir así. Perdóname, Señor. Y lo lleva a hablar, a arreglar la situación como Dios manda, arrepentido y buscando a Dios. Pero al fin y al cabo lo que salió es lo que había adentro. La verdad de Dios dice que esa persona reaccionando así está pecando. Entonces no mientas diciendo que es justo. Eso es mentir contra la verdad. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, como nosotros somos todos mentirosos, si no nos ajustamos a la verdad de Dios, vamos a estar mintiendo. Tal vez no nos gusta que nos digan que somos todos mentirosos, pero no se enoje conmigo. Es Dios el que lo escribió. Dios dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es Dios, no es hombre para que mienta. Entonces, es algo natural en nosotros la mentira. A veces mentimos para decir que no mentimos. Es interesante. Y nuestra vida se conduce en una mentira, pero al mismo tiempo mentimos. Y mentimos contra la verdad, porque la mentira no procede de la verdad. Ningún bien, mis hermanos, ningún bien justifica un mal. Ningún bien. Nadie puede decir, sí, yo sé que actué mal, pero era por una causa justa. Wow, eso es un horror. Y eso es una negación de la verdad de Dios y del carácter de Dios. Dios es el que define lo que está bien y lo que está mal y lo define por su verdad. Él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Por eso Juan dice, ustedes conocen la verdad, ustedes saben de qué les hablo. En el versículo 22, que ya lo estudiamos el miércoles, lo voy a pasar rápidamente, dice, ¿quién es el mentiroso? Piensen en este contexto y lo que estamos leyendo y estudiando. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, bueno, vimos esto el miércoles, pero niegan con sus palabras y con sus acciones la verdad de Dios. Niegan así la obra de Cristo para terminar con el pecado. Están negando la obra de Cristo. Porque al seguir dominados por ese pecado y no poder verlo, y no reconocerlo, y no confesarlo, y no apartarse, entonces están negando la obra eficaz de Cristo para nuestra libertad del pecado. La están negando. Entonces niegan la obra de Cristo, reclaman el lugar de Cristo al querer decir cómo son las cosas. Yo sé que Dios dice esto, pero para mí las cosas son así. Hermanos, eso es mentir contra la verdad. Y ninguna mentira procede de la verdad. Eso es el espíritu del anticristo. Esto indica una sola cosa. Dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces ahí hace un paralelo, ¿no? Dice, el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Son dos cosas que van juntas, no pueden ir separadas. No puede ir separado. ¿Por qué? Mire lo que dice Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
Y es un pasaje que también habla de la conducta y de la santidad. Maravilloso, ceñir nuestros lomos con la verdad, con el entendimiento de Dios, con el conocimiento de Dios. Dice, sed santos porque yo soy santo, como está escrito. Y el 17 dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, mientras están de paso por esta tierra, camino a la ciudad celestial, camino a nuestra patria celestial, camino a nuestra ciudadanía que está en los cielos, mientras somos peregrinos aquí, que estamos nada más que de paso en esta breve vida, entonces, ¿cuál debe ser la estela que deja nuestro paso en esta vida? La conducta. ¿Cómo? En temor, todo el tiempo en nuestra peregrinación. ¿Temor de qué? Temor de ofender a Dios, dejando la verdad de lado. Temor de hacer algo que no le agrade a Dios. De ese temor estamos hablando. Entonces, conducidos en temor todo el tiempo vuestra peregrinación. ¿Cómo? Sabiendo, ¿ven? Conociendo la verdad, como dice Juan. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa manera de vivir inútil que tenía un solo fin, que era la muerte, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, no es algo que nosotros logramos en nuestra vida, no, nosotros lo heredamos cuando nacimos pecadores, y por eso pecamos. No es que nos volvimos pecadores, sino que nosotros nacimos en esa condición. Es una condición que heredamos de nuestro padre Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre y con él la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, la cual recibiste de vuestros padres, sabiendo que fuiste rescatados de esa vana manera de vivir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, la cual recibiste de vuestros padres, ¿y cómo fuiste rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios, es Dios hecho hombre, y esto es muy importante. Él se hizo hombre para venir a ser como nosotros, y en esa semejanza de carne, en el sentido de que era como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Entonces, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En eso fue distinto a nosotros. En Él no hubo pecado, no hubo mancha. Dice, un cordero sin mancha y sin contaminación, que voluntariamente, agradando al Padre y cumpliendo el pacto eterno, fue a la cruz a dar su vida bajo la ira del Padre para pagar el precio de la redención de su pueblo, de los que creen en Él, de los que reconocen su pecado y van a Cristo por la fe como su Salvador y como su única salvación, sabiendo que ellos no pueden, sabiendo que no existe ninguna balanza donde se pesa lo bueno y lo malo, porque en nosotros todo es malo, y aunque haya cosas moralmente buenas, la intención no era glorificar a Dios, que es el propósito por el cual fuimos creados. Entonces eso nos convierte en malos, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, y esas cosas no nos pueden justificar delante de Dios. Entonces, al ver nuestra condenación, al ver nuestro pecado, por la gracia de Dios, miramos a Cristo como esa serpiente de bronce que fue levantada en el desierto para condenación del pecado. Así fue levantado el Hijo del Hombre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese Cordero sin mancha fue a la cruz y ahí Él murió bajo la ira del Padre. Eso es lo que significa su sangre. Él derramó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces así, con esa sangre preciosa, invaluable, que paga absolutamente todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, por toda la eternidad. En la sangre está la vida, y Él dio ahí su vida eterna, el único que tiene vida eterna, y el único que tiene potestad para darla. Si usted y yo queremos dar la vida, no podemos, porque no es nuestra, es un préstamo que Dios nos hizo. Él es el único que tiene vida. Y aunque nosotros pensemos que nos quitamos la vida, al fin será el medio que Dios usó para llevarnos a su presencia, nada más. Nacemos cuando Él dice y nos morimos cuando Él lo determinó. No es nuestra la vida. Sin embargo, Cristo, Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida se manifestó. Se manifestó a los hombres en la persona de Jesucristo, y Él fue a la cruz y dio esa vida eterna, derramó su sangre y murió bajo la ira del Padre, bajo el castigo de nuestra paz, el castigo que merecían nuestros pecados, para pagar nuestra deuda
y salvarnos eternamente. Fue sepultado y al tercer día resucitó, para que la justicia que Él practicó en toda esa vida nos fuera imputada a nosotros, así como nuestros pecados le fueron imputados a Él. Entonces ahora, cubiertos por su justicia, nosotros tenemos vida eterna. Entonces dice, Él los rescató de esa vana manera de vivir, esa manera de vivir pecaminosa, que es la que practica este mundo, que es la que reciben naturalmente de sus padres. El costo fue la vida del Hijo de Dios. Entonces, anden como Él anduvo. Que su conducta en este peregrinar sea digno de Dios y del Evangelio. Dice, de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces Él vino para llevarnos a Dios, como dice también 1 Pedro 3. Él vino para llevarnos a Dios. Él pagó nuestros pecados para quitar de en medio el pecado que nos separaba de Dios, y por medio de su sangre, ese sacrificio, hacernos cercanos a Dios. No hay forma en que nosotros nos podamos acercar a Dios, sino solo por la sangre de Cristo, solamente por su sacrificio, por fe en su sacrificio. Entonces, cuando nosotros negamos ese sacrificio, viviendo en una forma que es indigna de ese sacrificio, cuando nuestra conducta no es una conducta de santidad, no refleja a Cristo, entonces no refleja a Dios. Solamente por Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Es solamente a través de Cristo. No hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, solamente por el Hijo nosotros podemos llegar al Padre. Por eso nuestro texto en Juan 2 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ahora, el que confiesa al Hijo, este también tiene al Padre. Porque por el Hijo se llega al Padre. Uno no puede conocer a Cristo sin conocer al Padre, porque Cristo vino para llevarnos al Padre, para que seamos hijos de Dios. Ahora, uno puede hablar de Cristo y negar a Cristo y al Padre, con la conducta, con la vida. Entonces, la conducta de alguien que fue librado de la vana manera de vivir es una conducta de santidad, es una conducta que refleja a Cristo, es una conducta que refleja que nuestro Padre es Dios, como dice en el Sermón del Monte de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, con una conducta totalmente diferente a la de este mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. No se dejen seducir por el mundo, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, fíjense el versículo 24, que sigue enfatizando lo mismo. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y ahí vamos avanzando para llegar a ver qué significa permanecer en Dios. Entonces, el 24 nos dice, no se muevan de la verdad anunciada. Mire, ustedes, se les fue anunciado esto desde el principio. No se muevan del Evangelio anunciado desde el principio. No cambió, no hay ninguna novedad, no hay nada nuevo para agregar. El capítulo 1, versículo 1, dice lo que era desde el principio. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice el 5, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este es el mensaje desde el principio, el Evangelio que nos muestra la santidad de Dios, que nos muestra a un Dios santo, 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 que no tiene ninguna comunión con el pecado y que solamente nos lleva a tener una comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El versículo 7 del capítulo 2 dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. De eso se trata, arrepiéntanse de su pecado y vengan a Cristo. Arrepiéntanse de su pecado y vengan a Cristo. Pero yo tengo una vida buena. Si es una vida buena, pero no es una vida donde quieras
glorificar a Dios, si ese no es el deseo de tu corazón, cumplir con el propósito de tu creación y honrar y adorar a aquel que te creó y te dio la vida, aunque hagas cosas buenas, son pecaminosas, porque el propósito nuestro como criaturas es glorificar al Creador. Entonces, mira tu pecado, arrepiéntete y ven al Creador. Ven al Creador y ruega por su misericordia, por si quizás Él te quiera conceder que te arrepientas y que creas en Cristo para que tengas la salvación eterna de tu alma, la vida eterna. Su palabra es verdad y es eterna, no cambia. Así está escrita en los cielos. O sea, esto que nos fue anunciado desde el principio va a seguir siendo así en el final también, porque no cambia. Entonces, esto es solo por Cristo. No hay otra forma de llegar al Padre. Es solamente por Cristo. Gálatas capítulo 1, en un momento donde llegaban algunos que querían añadir a la salvación obras y decían, está bien, ustedes son salvos por la gracia, pero para tener una mejor relación con Dios, para crecer, para obtener favores de Dios y todo eso, ustedes tienen que cumplir con la ley también. Tienen que hacer determinadas obras, tienen, en ese caso, circuncidarse, etcétera, etcétera, ¿no? Guardar los ritos, las fiestas, bla, bla, bla. Y dice, bueno, quieren hacerlo, no hay ningún problema, pero eso no es nada. O sea, no necesitamos nada más, Cristo ya hizo todo. Lo que hacemos es porque Él es digno, lo que hacemos es porque estamos agradecidos a la salvación tan grande que nos dio. No hace falta añadir nada, el Evangelio de Cristo está completo, es perfecto, y ha sido, es y será de la misma manera, no cambia. No hay que añadir nada, no va a descubrir nada nuevo. A veces aparecen algunos 2000 años después que dicen, bueno, ahora hemos descubierto algo que la iglesia no sabía antes. ¿Seguro? ¿Seguro? Eso es orgullo. Tengamos cuidado, hermano. La verdad no ha cambiado y sigue estando en la palabra. Entonces, por eso Pablo cuando les escribe a los hermanos dice, van a venir otros en nombre de Cristo. Y les van a querer anunciar cosas que no tienen que ver con el Evangelio de la gracia que nosotros les anunciamos. No los escuchen. Dice así. Versículo 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6 lo dijo, ¿verdad? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, lo quieren torcer, lo quieren distorsionar. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y yo con esto quiero añadir algo del capítulo 3, cuando Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Entonces, ¿cuál es la mayor prueba de que el Evangelio es la verdad de Dios? Cambió nuestras vidas. Cambió nuestras vidas, cambió nuestra concepción de Dios, cambió nuestra concepción del pecado. Cosas que antes amábamos y que nos gustaban hacer, ahora las aborrecemos, nos dan asco, no queremos saber nada. Nos alejamos de esas cosas. Y si las hacemos, tenemos un dolor insoportable que no podemos dejarlo pasar ni lo podemos cubrir. Es algo que nos lleva a Dios tarde o temprano. Nos lleva arrepentidos. Es la tristeza que viene según Dios, que produce arrepentimiento y que nos lleva a Dios a buscar la restauración de la relación con Dios. Entonces, debemos darnos cuenta, hermanos, que ese evangelio que escuchamos desde el principio no ha cambiado. Por eso, hermanos, a la ley y al testimonio. No dejemos, como vimos el miércoles, que los legalistas y aquellos que ponen sus propias reglas y tienen su propio estándar y que miden las cosas desde ahí, aunque parezcan cosas buenas, eso es legalismo. No dejemos que los legalistas nos roben el gozo de Cristo y que nos hagan pensar que necesitamos algo más o alguna otra costumbre o alguna práctica o lo que fuera. No. Entonces, luchando contra todas estas cosas, advertencias, fíjense, quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y dice el versículo 25, en esto consiste, fíjense, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
Entonces, leo de vuelta desde el 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, esta es la promesa que el Padre nos hizo, la vida eterna. Y la vida eterna está en Jesucristo. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer al Dios verdadero por medio de Jesucristo. Y si no es por medio de Jesucristo, no hay forma de conocer al Dios verdadero. Entonces la vida se convierte en una negación del Padre y del Hijo. Y no hay vida eterna. Por eso decía antes, esto muestra una sola cosa. Cuando una persona se empecina en su pecado, cuando una persona se empecina en hacer las cosas a su manera, dejando a Dios de lado, cuando una persona se empecina en actuar de esa forma, está negando al Padre y está negando al Hijo. Entonces esas cosas no pueden ocurrir así. Es por el Hijo que vamos al Padre. Dice Pablo en 1 Corintios 1:9, inspirado por Dios, claro, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es Dios el que nos llamó a la comunión con su Hijo. Y no puede haber comunión en tinieblas. Dios nos llamó a que tengamos comunión. La comunión es en luz. No se puede tener comunión y andar en tinieblas. Por eso dice, tengan cuidado, miren a los engañadores. El versículo 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. 1 Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. También lo vimos el miércoles. Pero él está diciendo, miren a los engañadores, miren a los seductores, miren a los que los quieren extraviar. Esa es su conducta. No andan conforme a la verdad. Hablan de la verdad, pero sus vidas, sus acciones son una mentira contra ella. No se dejen seducir, porque vienen con una sonrisa, hermano, vienen con palabras bonitas. Vienen y esa murmuración, ese hablar mal del otro entra como un bocado suave y se hace muy amargo en nuestros vientres, mis hermanos. Muy amargo. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hablan de la verdad, pero su vida, sus acciones son una mentira contra la verdad. Pero, otra vez, el versículo 27 nos trae a lo mismo que el versículo 20. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. Entonces, hermanos, Él es el garante de su propia obra. Dios es el que está garantizando esta obra en nosotros. Es el que dijo que empezó una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es el que dice y hace. Es el que dice y nadie detiene su mano. Entonces Él garantizó esta obra y lo hizo poniendo en nosotros esa unción del Espíritu Santo. Poniendo en nosotros al Espíritu Santo, viniendo Él a morar en nosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. El sello en nosotros que no puede ser quitado, la garantía de que no nos perderemos, la garantía de que no seremos engañados. Entonces el Espíritu Santo está para garantizarnos de que nosotros no vamos a ser engañados, de que no vamos a ser arrastrados. Tal vez en algún momento podamos ser confundidos, mis hermanos. Pero va a prevalecer la verdad. Va a prevalecer la verdad. Y vamos a ir a la verdad, porque Dios no nos va a dejar extraviar. Juan capítulo 14 nos recuerda justamente esta obra del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 14, versículo 22. Dice así, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, porque yo voy a estar en ustedes. Ese es el punto, no los voy a dejar huérfanos, yo voy a venir a ustedes. Y el mundo no lo va a ver, no lo va a entender.
porque no estoy en el mundo, estoy en ustedes. Entonces, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Consolador, el otro Consolador, o sea, un Consolador igual a Él, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que va a impedir que se pierdan. Capítulo 16, versículo 12, dice así. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Miren, ustedes necesitan ser edificados todavía. Ustedes necesitan crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Necesitan aprender muchas cosas, pero en este momento, como están, no las pueden sobrellevar. Entonces, ¿quién va a hacer esta obra de crecimiento en ustedes? El Espíritu Santo. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo está ahí para recordarnos lo que conocemos desde el principio, para recordarnos la verdad, para oponerse a nuestra carne y para que no nos apartemos de Él, para frenarnos, para guiarnos como hijos de Dios. Por eso él dice aquí, dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Hermanos, obviamente esto no está hablando de los maestros, de los pastores, de la predicación, no está hablando de eso, porque Dios mismo es el que constituyó esas cosas. En el contexto, o sea, Dios constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Dios es el que constituyó la enseñanza. Entonces, ¿quiere decir esto que no necesitamos enseñanza? No, hermano, no, para eso está la iglesia. En el contexto a lo que se refiere es a la nueva enseñanza que traen los anticristos, aquellos que están andando según su propia concupiscencia. Dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie os enseñe nada nuevo, porque el mensaje es el mismo desde el principio, ustedes ya conocen la verdad. El Espíritu permanece en ustedes y les va a seguir enseñando la verdad y los va a seguir fortaleciendo en la verdad. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada nuevo. Jeremías capítulo 31, si me acompañan por un momento, Jeremías capítulo 31 nos recuerda ese nuevo pacto en nosotros. El versículo 33 dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, no van a necesitar que nadie les enseñe. De hecho, el autor de Hebreos vuelve a recordar estas palabras en el capítulo 8 de Hebreos, versículos 10 y 11. Después, si quiere, búsquelo, pero recuerda exactamente las mismas palabras, hablando del nuevo pacto concertado en Cristo. O sea, el pacto eterno de gracia, de que la salvación es solamente por gracia y por fe en la obra de Jesucristo. Y dice, esta obra va a ser perfecta, esta obra va a ser hecha por Dios, de tal forma que Él mismo va a estar en nosotros enseñándonos. Y nosotros como hombres podemos enseñar, podemos decir las cosas, pero recuerden los hermanos de Berea que eran más nobles, porque escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Entonces escuchaban al hombre, pero iban a confirmar las cosas a Dios, en Dios, porque es la escritura la que interpreta la escritura, y es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a ver esa verdad. Entonces no tenemos necesidad de que nadie nos venga a enseñar nada nuevo, no tenemos necesidad de que nos vengan a enseñar esas cosas que no tienen que ver con la verdad de Dios. Y lo maravilloso es que dice, somos todos iguales, desde el mayor hasta el menor tenemos el mismo Espíritu Santo. Y tenemos la misma posibilidad de conocer a Dios. Ocupamos distintos lugares en el cuerpo, cumplimos distintas tareas, pero nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma Biblia. Entonces nosotros podemos ser edificados de la misma manera.
ya sea el pastor o el que acomoda la silla o lo que fuera, mis hermanos, el que sirve en lo más mínimo. No hay diferencia. Todos fuimos salvados por la misma gracia y todos tenemos la misma posibilidad de conocer al Señor, desde el mayor hasta el menor. ¿Y qué es lo que nos enseña? Bueno, como dije antes, esa unción se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que querramos, para que no nos dejemos seducir. ¿Cómo se opone el espíritu a nuestra carne? Con la verdad de Dios. Cuando nosotros somos tentados a seguir algo que no es acorde a la verdad, el Espíritu Santo se opone y nos dice, hey, eso no es acorde a la verdad. La verdad dice otra cosa. Y vos no tenés que seguir el error, tenés que seguir la verdad. Todos los que son guiados por Dios, bueno, estos son hijos de Dios. Entonces, esa es la forma en que el Señor se conduce en nosotros y que nos enseña a seguir a Cristo. Nos guía a guardar sus mandamientos, nos guía a ser como Cristo, nos guía a seguir su ejemplo, nos guía a permanecer en Él. La unción nos enseña a seguir a Cristo, como dice el mismo texto. Fíjense, dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo lo que nos enseña y nos anima y nos fortalece en su gracia cada día es a que permanezcamos en Cristo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces la unción nos enseña estas cosas, nos las recuerda. Dice, bueno, yo sé, hoy te sentís miserable por tu pecado, pero Cristo pagó por ese pecado. Ven a Cristo a buscar el perdón y ven al Padre a buscar la gracia y la limpieza de tu alma, y ahora en lugar de hacer eso, empezá a hacer lo que a Dios le agrada, empezá a mostrar el carácter de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos convence de pecado. Nos convierte el argumento nuestro en contra nuestro por medio de la palabra de Dios. Entonces, nos lleva a permanecer en Él. Por eso el versículo 28, ya como un modo de conclusión, dice así, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Otra vez esta forma tierna de hablar, ya lo había dicho, por ejemplo, en el versículo 18, cuando dice hijitos, ¿no? Y en otros textos, por ejemplo, cuando él había dicho, os escribo a vosotros, hijitos, porque sus pecados, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces otra vez, con ese amor, con ese cariño, dice, ahora, hijitos, y ahora, hijitos, ahora, habiendo dicho esto, habiendo hablado de esto, ¿cuál es el ánimo? Permaneced en Él. No se dejen mover, no se dejen arrastrar por el error de los inicuos. Dice, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es por su obra que nosotros permanecemos en Él, mis hermanos. Es solamente por su obra. No puedo dejar de ver dos pasajes. Uno está en Juan 15, porque creo que no hay mejor forma de decir qué es permanecer en Él que lo que la misma Escritura nos dice. Es un pasaje muy gráfico, porque Cristo habla de la vid verdadera, y yo lo quiero leer y remarcar solamente un par de cosas. Dice el versículo 1 de Juan 15, hablando Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, fíjense cuál es la parte gráfica. Él habla de la vid, habla del pámpano, o sea, la rama, y dice, la rama, si no está unida al árbol, no puede dar fruto. En este caso, el árbol, el tronco, la raíz, es el Señor Jesucristo. Y Él es la savia que recorre ese árbol. Y dice, si la savia no está alimentando esa rama no puede dar fruto. Si la savia que recorre el árbol, si la raíz que sustenta el árbol es el Señor Jesucristo,
el fruto del que está hablando en esa vid o en nuestra vida, el fruto del que está hablando por estar unido a Él, es que el carácter de Cristo se vea en nosotros, que aflore en nosotros el carácter de Cristo que corre por dentro nuestro porque estamos unidos a Él. Entonces, permanecer en Él es andar como Él anduvo, es hacer lo que a Él le agrada, es caminar como Él caminó, es buscar hacer siempre la voluntad del Padre. Por eso Él dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, separados de mí nada podéis hacer, hermano. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Miren, un árbol solo puede sacar otra rama, pero ninguna rama puede generar un árbol. Hermano, no puede volver para atrás y hacer el árbol de donde fue arrancado. No puede de ninguna manera. Entonces, no puede dar fruto. Entonces, esa raíz que es Cristo, ese árbol que es Cristo, esa vid que es Cristo, está unida a nosotros y es el Espíritu de Cristo el que está en nosotros. Considero la savia, que mora en nosotros. Y es el que hace aflorar en nosotros el carácter de Cristo. Hermanos, ese es el fruto en la vida cristiana. Comportarnos como Él se comportó. Esa es la forma. Dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Miren, hermanos, si van a echar a alguien en el fuego eterno, porque no hizo tal o cual cosa, ¿no, mis hermanos? Eso quiere decir que está separado de Cristo, que el Espíritu de Cristo no está en él, que no tiene el sello del Espíritu Santo, y por eso, aunque tiene apariencia de piedad, niega la eficacia de ella, y en el día final va a ser cortada esa rama inútil, o antes, pero va a ser cortada, inútil en el sentido de que no lleva fruto, no está cumpliendo la función para la que supuestamente la puso el labrador, entonces es cortada para que no siga absorbiendo energía del árbol sin producir nada. Entonces se lo corta y como una rama seca sin vida, se la pone con la demás rama. ¿Y qué se hace con eso? No sirve para nada. Y especialmente en la vid, la madera de la vid no sirve para nada. Entonces se quema, porque si no ocupa lugar en vano. Sin embargo, la rama que está llevando fruto, a esa se la limpia, no se la corta. Se le corta lo que está feo. Esa es la limpieza de nuestro pecado, mis hermanos. Esa es la limpieza cuando confesamos nuestros pecados y Él nos limpia. Entonces Él va haciendo esos recortes y en su gracia nos va limpiando, nos va fortaleciendo para que llevemos más fruto, para que más y más seamos conformados a la imagen de Cristo. De eso se trata, mis hermanos. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, y esto tiene que ver con pedir conforme a su voluntad. Si permanece su palabra, nosotros vamos a pedir lo que es agradable a Él, porque vamos a pedir por medio de lo que Él nos enseña en su palabra. Y entonces Él lo va a hacer, porque si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo hace. Entonces esto nos muestra que nuestra vida tiene que estar totalmente abocada a hacer la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La voluntad de Dios es un deleite en tu vida, entonces Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque tus peticiones van a ser acorde a ese deleite, a esa voluntad de Dios. Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, en que muestren el carácter de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Escuchó eso? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Porque este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos. Entonces la forma de permanecer en Dios es haciendo su voluntad, ¿verdad? ¿Y cuál es ese mandamiento que Él nos dio? Amarlo a Él, y el que se desprende de ese, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y volviendo a Primera de Juan, lo confirma en el capítulo 4, que dice así, el versículo 14 de Primera de Juan 4, dice así, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios.
y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor, o sea, guardando los mandamientos, como dice Cristo en Juan 15, obedeciendo al Padre, ¿qué va a hacer? Porque es un mandamiento del Padre, amarnos unos a otros, va a amar a los hijos de Dios, va a amar al pueblo de Dios, va a amar al prójimo. Entonces, por amor a Dios, ama a los demás. Entonces, ¿cuál es la prueba de que permanecemos en Dios, mis hermanos? El amor. ¿Recuerdan que habíamos dicho que es la prueba que atraviesa toda la epístola? El amor. Obedecer, hacer las cosas con amor, obedecer a Dios, honrar a Dios, anhelar y deleitarnos en hacer su voluntad, como un privilegio, como una forma de gratitud, hacerla con gozo, no quejándonos, no como si fuera una molestia, sino con amor, mis hermanos. Con amor a Dios, porque Él es digno. ¿Para qué? Para no alejarnos avergonzados en su venida. ¿Por qué? Porque si permanecemos en Él es una prueba de que Él permanece en nosotros. Porque la única forma de que nosotros podemos hacer su voluntad y seguir haciéndola en el tiempo hasta que Él venga es porque Él nos está guardando y por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. Entonces, en su venida, el día de su manifestación, el día que Él sea revelado, como nos va a explicar el capítulo 3, a ese día en que Él venga, nosotros nos vamos a oír avergonzados. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Nuestra vergüenza la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que nos avergonzaba delante de Dios lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Y el día que Él se manifieste, como nuestra confianza y nuestra justicia está puesta solamente en Él, entonces, hermano, entonces no vamos a oír avergonzados, sino que lo vamos a ver con gozo, lo vamos a ver cara a cara y seremos como Él es. Y con Él estaremos así por toda la eternidad. De eso se trata, hermano. Y el que va a oír avergonzado es el que en ese momento no va a ser recibido por el Hijo, no lo va a ver cara a cara, porque todavía va a estar en su pecado, porque todavía va a estar abrazando su pecado, porque se va a conocer la verdad y la vergüenza lo va a hacer salir corriendo ante la presencia de aquel que es santo, santo, santo y justo. Entonces va a huir de él avergonzado. Por su obra nosotros permanecemos en Él. Esa, mis hermanos, es nuestra única confianza. Por eso, mis hermanos, dice el último versículo del capítulo 2, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo quiero yo explicar este versículo brevemente? Con otro texto de la Biblia. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. Última página de la Biblia. Dice así, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué es lo que está diciendo? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Uno hace lo que es. Uno hace lo que es. Si somos nacidos de Dios, como dice capítulo 3, no podemos pecar porque la simiente de Dios está en nosotros. Y no es que no podemos cometer ningún pecado, sino que no podemos practicar el pecado. No amamos el pecado, porque Cristo vino para terminar con el pecado. Entonces vamos a buscar la justicia. ¿Qué es? La palabra de Dios nos instruye en justicia. Vamos a buscar, hermanos, hacer lo que Dios nos manda hacer. Lo que nos instruye es su voluntad. Esa es su justicia. ¿Por qué? Porque fuimos hechos justos por la justicia de Cristo, mis hermanos. Entonces, esa justicia se va a manifestar en nuestra vida, en la forma en que nos conducimos, en la forma en que actuamos, y así va a ser hasta el fin. ¿Tenemos problemas en el camino? Claro que los tenemos. Por eso no olvidemos que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy pecamos. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su gracia es suficiente, mis hermanos. Por eso dice, si sabéis que Él es justo, si somos hijos de Él, que es justo,
sabe también que todo el que hace justicia es de Él. Y el que no es de Él va a seguir practicando lo que Él practica, la injusticia, la inmundicia, su propia voluntad, alejado del Padre. ¿Qué atestigua tu vida en este día? Y eso es lo que debemos ver, hermano, no mirar la vida del otro, mirar la nuestra. ¿Qué atestigua nuestra vida? Es la unción del Espíritu Santo la que nos está guiando. Permanecemos en Él, haciendo su voluntad y amándole, obedeciéndole. Huiremos avergonzados en su venida si Él viniera hoy. Por eso quiero decirte que si esa es tu condición, ven a Cristo. Porque Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y si su justicia te cubre, no tendrás razón para avergonzarte en el día en que Él sea manifestado. Correrás a abrazarle, a verle cara a cara y a disfrutarlo por toda la eternidad. Si esa es tu realidad, entonces, como dice el versículo 3 del capítulo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de verle cara a cara, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Y cómo nos purificamos, hermano? Permaneciendo en Dios, permaneciendo en Él, permaneciendo en la verdad, guiados por el Espíritu Santo, haciendo su voluntad, obedeciendo, amándolo a Él y amando a nuestros hermanos y a los demás como Él nos amó a nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por su obra. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver nuestro corazón, a examinar nuestras intenciones y, Señor, a poner por obra aquello que tú nos mandas para no vivir conforme a nuestra concupiscencia, sino vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a tu voluntad. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ser convencidos de nuestro pecado. Pero también, Padre, te ruego que nos ayudes en tu gracia y misericordia a que esa tristeza nos lleve al arrepentimiento, a la confesión y a disfrutar de tu gracia y de tu limpieza cada día para que llevemos más fruto. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias por su obra redentora. Salva a los que no te conocen, Señor. Lo pido y agradezco todo en el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermano.